otra vez con ustedes y estábamos hablando fuera de cámara con Diana, que quería decir algo de Metrópolis. De paso, digamos que la música que estamos escuchando de fondo es la introducción a la película de Fritz Lang. Muy bien. Bueno, Metrópolis es una película rodada en el año 27 por Fritz Lang, y es como la película más emblemática, calculo yo, del siglo pasado, de la cinematografía, y es su obra maestra tal cual. Es una película futurista. Piensen que el futuro en realidad es 2023, 2024, por ahí no falta mucho. Y más que nada lo que muestra la película es una sociedad dividida en dos clases. Están los obreros que trabajan para que los ricos puedan vivir bien. No es una historia no muy ajena. Igual yo no sé muy bien, yo estoy seguro que vos viste una película, una versión, yo vi otra. Creo que hay algo ahí que no me cuadra de Metrópolis. Me parece que alguien... Preguntémosle a alguien que sepa. Yo quiero públicamente decir, me siento como si me estuvieran tomando examen, porque tenemos del otro lado del teléfono una persona que sabe mucho de cine. Él se llama Sebastián Yablón, es investigador fílmico y montajista audiovisual en el Museo del Cine. Es ayudante o fue ayudante en la Cátedra de Historia Analítica de los Medios en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador del perdón, estoy nervioso. Coordinador de programación en TCM Latinoamérica, todo eso, y además fue coordinador de la carrera de periodismo y crítica del Centro de Investigación y Experimentación de Cine y Video. Es como el Indiana Jones del cine, es un arqueólogo. Y por si fuera poco, él es uno de los directores de una película que seguramente nos contará de qué se trata, que se llama Metrópolis Refundada. Muy interesante porque Metrópolis tuvo una historia y un camino muy, pero muy particular. Al margen de la película, ¿no? Exactamente. Bueno, yo voy a ser de buen anfitrión. Dale. Y le voy a decir hola a nuestro invitado. Hola, Sebastián. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, contentos de escucharte. Yo soy Emilio, pero quien va a hablar con vos es Sebastián, que es el pibe que hace los mandados acá. Ah, muy bien. Ni mi nombre sabe, Iván me llamo. ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Dos aclaraciones. Estoy con gripe, así que voy a tener la voz así medio rara. Y ya no trabajo en TCM por las dudas. Perfecto, ok, pero trabajaste, ¿verdad? Efectivamente. Listo, no quiero mentir, ¿viste? Igual no te preocupes por la voz, porque Rodrigo te va a poner un ecualizador y vas a tener una voz de locutor fantástico. Contanos un poco, ¿qué pasó con Metrópolis? Acá en la Argentina, o sea, porque existen varias versiones de Metrópolis, se encontró una versión en Argentina. Sí, una particularidad, digamos, bueno, acá se encontró, si ustedes vieron, digamos, las versiones que se encontraban restauradas anteriores al 2010, a la última restauración, ya los restauradores alemanes aclaraban que se seguía buscando la versión completa, pero, digamos, eso parecía poco posible. Y bueno, apareció acá en el Museo del Cine, lo cual fue bastante asombroso, digamos. La razón, digamos, no sé si hay que retrotraerse una buena cantidad de años para explicar por qué apareció acá en la Argentina una versión íntegra de la película, es porque en los 20 acá había una distribuidora de cine alemán llamada Terra, y se dio la casualidad de que el distribuidor Adolfo Wilson justo enganchó la película Metrópolis en los únicos 4 meses en los cuales se vio completa en todo el mundo. La película se estrena en enero del 27 en Alemania, y a los 4 meses, porque tuvo poco éxito económico, se retira de cartel, digamos, y se empiezan a hacer todos los cortes que la reducen en por lo menos 1 hora. Entonces Wilson fue el único que la distribuyó en el mundo, pero tomando la decisión, primero logrando traer la versión íntegra, porque la compró durante ese breve tiempo en el cual se proyectaba íntegra, y porque él tomó la decisión de que, a pesar de que en el resto del mundo creían que no era económicamente viable, tomó la decisión de estrenarla completa en la Argentina. Qué suerte que bien por Wilson, sí. ¿No? Sí, el momento justo en el lugar correcto, ¿no? Exactamente, como decía en la pega Bruce Willis. Por lo tanto, bueno, se dio ese milagro, digamos, en Argentina.
La película, a partir de ahí, digamos, hay una ley, digamos, que es que generalmente una vez que alguien deja de pasar una película que le compra una distribuidora, las copias deben ser destruidas. Es decir, Wilson, en cumplimiento de su contrato comercial con la UFA, tendría que haber destruido la copia, pero decide conservarla, digamos. Y esa copia en algún momento pasa a manos de un personaje muy interesante que es Manuel Peña Rodríguez, que fue crítico de cine de La Nación y también un gran coleccionista de cine. Nosotros tenemos la colección Peña Rodríguez, donde no solamente apareció Metrópolis, sino otras películas que se creían perdidas, soviéticas, francesas, italianas y eso es muy importante, también argentinas, del periodo mudo. Así que bueno, Peña Rodríguez la conserva durante bastante tiempo, y después la dona al Fondo Nacional de las Artes, dona su colección. No sé si ustedes han visto la versión restaurada de Metrópolis. Así es, yo por lo menos personalmente sí la he visto. Y hay una diferencia. Sí, tremenda. Exactamente. Tiene como 20, pero es bastante más larga, ¿no? Son 25 minutos me parece, ¿no? Sí, pero aparte de la duración, efectivamente, son unos 25 minutos. Exacto, la calidad de la imagen es dramático, digamos, sí, obvio. Sí. La diferencia. Eso tiene que ver, como ustedes, yo escuché que mencionaban el nitrato, que era digamos, el stock, digamos, con que se filmaba en esa época, que es muy inflamable. Por lo tanto, se tomó la poco sabia decisión de destruir el nitrato previo pasaje a lo que llaman un formato de seguridad, ¿no? Claro. Un formato no inflamable. Que tiene inferior calidad, ¿no? Exactamente, y sobre todo en las condiciones pésimas en las cuales se ve que se realizó ese transfer, claro, ¿no? Si a eso se le suma que Metrópolis una pega muy popular, entonces habrá circulado bastante por cineclubs, etcétera, entonces la copia sobrevivió, digamos, en estado muy lamentable. O sea, ya el original nitrato debería estar bastante paqueteado, después el transfer también. Sumado a eso, la gente del Fondo Nacional de las Artes tenía un programa de televisión, en el cual, digamos, pasaban las películas de la colección Peña Rodríguez, esto a fines de los 70, y para adaptarla a la duración de los tiempos televisivos, agarraban y cortaban las películas, por lo tanto el estado en que sobreviven todas las películas de colección es muy fragmentario. Claro. Sí. Se cortaban y después no es que se volvía a poner en estado original las copias. Por lo tanto también es destacable que los investigadores acá encontraron una película, digamos, tuvieron que hacer un trabajo de reconstrucción bastante importante, digamos, con todos esos fragmentos. Una pregunta, ¿qué pasaba con las bandas sonoras? No solo de esta, sino de las demás películas de esa época. Sí, bueno, estas películas, digamos, como Metrópolis, estas dimensiones, solían tener música especialmente compuesta, ¿no? Sí. También eso dependía de la posibilidad que podía tener determinados cines para agarrar y tener una orquesta, etcétera. Si no, agarraba y un tipo tocaba el piano. En el caso de Metrópolis se sabe que en algún que otro cine se proyectó con orquesta, con la música original, etcétera. Así que bueno, depende un poco de si se ha logrado conservar las partituras originales, etcétera. En el caso de Metrópolis sí, inclusive, digamos, esas partituras ayudaron a reconstruir la película original cuando se reconstruyó a partir de fragmentos de distintas copias que tenían distinto metraje, o sea, un montaje distinto. Entonces, la continuidad original se podía reconstruir a partir de la partitura. Ahora, usted, que se muestra muy bien en tu peli, en Metrópolis Refundada, sí. Es impresionante ver cuando se compara, digamos, una versión de las ya restauradas con la original que se encontró, y la película tiene hasta diferentes tamaños de plano. ¿Podés explicarnos un poco a qué se debe, cómo se filmaba en el cine mudo para que existiese tanta variación? El tamaño de plano tiene que ver con el transfer que se hizo en telecine. Se proyectó y se filmó y se hizo muy mal, por lo tanto ahí está esa variación. Pero hay un elemento que va por ese lado también muy interesante de la copia que se conserva acá, que es que las películas generalmente se filmaban, la distribución se hacía una copia para el mercado interno y otra para exportación. En el caso de Metrópolis, es una película tan importante, se hicieron para 3 mercados. Como no se podía tirar un negativo, el negativo es la matriz a partir de la cual se hacen los positivos, que donde se ven las películas en los cines, ¿no? Pero la matriz, el original, es el negativo.
No se pueden hacer distintos negativos de una misma copia, por lo tanto había que generar distintos negativos en la filmación. No sé si está haciendo me explico más o menos. Por lo tanto había que filmar, digamos, 3 negativos y de manera simultánea. Es decir, sí, había que poner 2 o 3 cámaras, por ejemplo, cada cámara tenía material. Sí, se agradece. Exactamente. Ahora, Metrópolis en vez se caracteriza, por ejemplo, por unos travelings muy complejos, movimientos de cámara, etcétera, que no se podía hacer al mismo simultáneamente. Exacto. Por lo tanto, había escenas que se volvían a hacer, digamos, ¿no? Se filmaban de manera distinta, por lo tanto estaban, digamos, distinto encuadre, distinta actuación, etcétera. Se dice que Lang, entonces, lo que hace es, del el enorme metraje que se filmó en la película, aparte seleccionar de estos 3 negativos, los mejores. Entonces el mejor material de un negativo fue para la copia alemana, el segundo que él consideró mejor a Norteamérica, y el tercero resto del mundo, digamos, ¿no? Más allá de esta apreciación a posteriori, digamos, de cuál es mejor o peor, digamos que probablemente Lang tenía en la cabeza que el mejor negativo iba a ser el alemán, pero bueno, la realidad es que la copia que tenemos en Argentina diverge no solamente en esas escenas perdidas, sino que muchas escenas están filmadas de manera, digamos, ¿no?, distinta, actuadas de manera distinta, encuadradas de manera algo distinta que la versión alemana tan distribuida. Es decir, si se quiere, la versión argentina tiene un valor propio, autónomo, más allá de los 20 minutos que le agrega a la copia que circulaba. Y aparte, digamos, el sentido de la historia cambió con la versión argentina, digamos, se modificó, claro, el argumento de alguna forma, o... Sí, el argumento, si bien, digamos, no es un aporte, si se quiere, dramático, en el sentido que la reconstrucción que hicieron los alemanes en el principio del 2000, a las escenas perdidas incluía, digamos, fotos a partir digamos, de que encuentran guión, etcétera, digamos, reconstruyen la película original, y cuando no tienen el metraje ponen fotos, etcétera. Bueno, acá podemos efectivamente ver las escenas. Y sí, digamos, si uno lo compara con la versión que andaba dando vuelta hasta principios de los 80, una versión completamente distorsionada, digamos, que fue adaptada de manera muy brutal por los norteamericanos, que fue la versión que a partir de ahí incluso toman los alemanes y reestrenan, y es una versión, digamos, completamente diferente, digamos, en muchos aspectos. Pero hasta llegó, digamos, a la gravedad de modificar, digamos, la narrativa que Fritz Lang le quiso imprimir en la película. Exactamente. Por lo tanto, digamos, es una película que ya originalmente el argumento era altamente incoherente. El argumento lo escribe Thea von Harburg, que era una guionista muy importante del periodo, era la mujer de Lang en ese momento. Era la esposa, sí. Exactamente. Y el argumento era, creo eso, no sé ustedes qué opinarán, pero digamos, no, era bastante, una parábola bastante ingenua, etcétera, ingenua, fascista, un montón de elementos, y esquizofrénica en su significado, etcétera. Entonces, bueno, no es que el metraje completo le da coherencia a la película, que ya no lo era de por sí, pero sí me parece lo más interesante es que Lang construye el montaje y la narrativa de la película de manera, no sé, digamos, muy, si se quiere, como con una visión muy arquitectónica, digamos. La totalidad de la película en ese sentido funciona de manera muy interesante. Por lo tanto, esto sí le da, aunque sean, por lo menos en términos formales, le devuelve, digamos, vamos a llamar el esplendor original, digamos. Muy bien, buenísimo. Y un poco saliendo de Metrópolis, ¿en qué está hoy el cine mudo? ¿Qué pasa hoy con las películas mudas? No sé si la colección que tiene el museo o en general. ¿En qué situación estamos? La situación está mejorando, digamos. Creo que hay una conciencia general ahora, desde hace unos años, del valor que tiene, por lo pronto, recuperar el cine mudo en lo que era el material original, es decir, el nitrato. Generalmente no había esa noción, entonces la noción que había de cine mudo era que era algo visualmente
poco interesante. Se concebía que se veían las películas tan mal en ese periodo como las vemos ahora. Claro, o sea, de conservación y de mantenimiento. No valía la pena, digamos, ¿no? Claro, exactamente, inclusive esa cosa famosa de las películas mudas se ven todas como rápido, y en realidad eso tiene que ver con la velocidad de proyección, que antes se filmaban en 16 cuadros por segundo. Entonces al proyectarse en un 24. Exactamente, digamos. Entonces ahora hay toda esta conciencia de tratar de recuperar digamos, esos valores originales para que las películas realmente se vean bien. Entonces bueno, ahí apareció la plata también para que los archivos puedan trabajar con los nitratos originales. Y el haber encontrado Metrópolis, o el laburo con Metrópolis, digamos, ¿tuvo algún impacto? O sea, ¿tuvo alguna responsabilidad en esa conciencia que se genera? Sí, fue bastante importante, digamos. De hecho, si se recuerda, esto fue creo en el 2010, ¿no? Cuando apareció la película, digamos, si se recuerdan, digamos, eso apareció en la tapa de Clarín, digamos, ¿no? Y eso también pasó en el exterior, digamos, lo cual es rarísimo. Mucha gente conoció Metrópolis ahí, digamos. Sí, en realidad la Metrópolis, cuando recuerdan la versión esa con música de Queen y de Giorgio Moroder, ¿no? Etcétera, creo que ahí de repente hubo un envión importante, ¿no? Había más gente ahí en esa restauración que en la copia original, me parece. Muy probablemente, daba muchas vueltas esa versión medio extraña de Metrópolis. Pero sí, esto le volvió a dar también un empujón a la peli, y también ayudar un poco a poner en el centro de la escena un poco el tema digamos. Bien. ¿Y dónde se encuentra ahora la copia de Metrópolis completita, esta que se encontró en Argentina? ¿Dónde está ahora? Y esta está en el museo. Nosotros el año pasado hicimos una proyección de la copia argentina, digamos, o sea, no que es lo que se suele hacer, proyectar la copia restaurada alemana con la grabadora argentina, sino proyectar la copia argentina, que desde ya tiene digamos, visualmente deja mucho que desear, pero como charlábamos recién, tiene el valor de estas imágenes, estos imágenes, digamos, que son propias del negativo solamente. Y por otra parte hay un valor agregado interesante que es, no sé, recuerdan a Torres Ríos, que fue un director de cine muy importante en los 30-40, padre de Torre Nilsson. Sí. Exactamente. Torres Ríos en los 20 trabajaba para la distribuidora que trabajó Metrópolis, y él se encargaba de adaptar las películas, o sea, cortándolas, etcétera, cosa que no hizo con Metrópolis, pero sí redactó los intertítulos. Entonces hay ciertos intertítulos que tienen como cierto, digamos, divergen bastante de los intertítulos particular, ¿no? Exactamente. Su propia visión muy rioplatense. Precisamente, precisamente, tiene un tono medio tanguero, etcétera. Entonces creo que sumado a la importancia de la figura, digamos, de Torres Ríos, etcétera, me parece que es una copia que tiene su valor. Así que bueno, planeamos también en algún momento volver a proyectarla. Me trajiste a la mente una especie de chiste, ¿no? Porque vos hablás de los restos, y yo me imagino un arqueólogo encontrando los restos de un dinosaurio que hasta ahora no se conocía, y el tipo dice, pero qué viejos que están estos huesos, y se queja, ¿no? En esto no pasa eso, ¿no? Uno encuentra los restos de esa película y es todo alegría. Sí, efectivamente. Sí, uno no puede dejar de morderse, digamos, el puño pensando los tipos que agarraron y quemaron el nitrato y hicieron esos transfers horripilantes, ¿no? Porque digamos, hay algo que decía Kevin Brownlow, que es una figura muy importante, es el restaurador inglés que restauró otra película a la altura de Metrópolis, que es Napoleón de Abel, la película francesa, y que él decía algo así, que cuando uno ve una película filmada en nitrato, pero que bueno, que eso pasada con estos transfers espantosos, lo que él dice, bueno, queda la información, el arte ya no está. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, eso es un detalle que bueno, que es una pérdida, pero aún así, digamos, la verdad, el concepto de trabajo un poco
se puede recuperar todo el detalle visual, la profundidad, la memoria audiovisual, dicen, ¿no? En el documental, en una parte, me parece. Exactamente, sí. Y los valores visuales un poco sí. que tenía el nitrato. A veces con bastante laburo, etcétera, se puede mejorar la cosa. Bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la información, gracias por cedernos tu tiempo, por contactarnos. Y vean, Metrópolis Refundada es un documental que es súper interesante, dirigida por Sebastián Yablón. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por contactarme y bueno, estaba escuchando el programa y de expresionismo, etcétera, estaba muy interesante. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No, por nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos al corte con el final del audio de la película Metrópolis, la de Fritz Lang. La Lupa Bla Bla, el programa que te hace la película en la Uni.